El señor Rodrigo Pacheco ya está aquí. Señor Pacheco, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Paco, con gusto de saludarte en este arranque de semana, que no es laboral en México, pero que sí está lleno de actividad. Lo que más llama la atención, pues, es el tipo de cambio, ¿no? Nuevamente el peso está relativamente fuerte frente al dólar, 17,93 en mercados internacionales. Recordar que 2/3 de las transacciones con pesos se realizan fuera de México. Entonces, ¿por qué? Porque es una de las monedas más líquidas, más claras en términos de su funcionamiento, y eso hace que cuando muchos inversionistas quieren hacer transacciones pensando en mercados emergentes o tener alguna exposición, pues ahí está el peso. Por ejemplo, contrasta, me llama la atención, el real brasileño retrocede 20.20% frente al dólar, el peso colombiano casi 1%. Es interesante, ahí sí que estamos parecido. De hecho, el dólar canadiense no se ha apreciado tanto como el peso en esta jornada, 0.37%. Interesante. El fin de semana hubo declaraciones tanto de Elon Musk como Larry Summers y varios más en términos de que puede darse una recesión en Estados Unidos, sobre todo en el caso de Elon Musk, que está presionando al Fed, al Banco Central de Estados Unidos, para que no aumente las tasas, ¿no? Es normal, siempre suele ocurrir, cualquier empresario que tiene exposición al ritmo del consumidor, que son todos, ¿no? De alguna forma, pero por ejemplo en el caso de Elon Musk, con Tesla y particularmente con Twitter, de alguna forma por el tema de la publicidad, y en ese contexto pues decía, no, si sube la tasa vamos a ir a una recesión muy potente, ¿no? Dice el propio Elon Musk que con la información que él tiene, que es cierto, de Tesla en términos de las compras y ventas de estos automóviles. vehículos. Por otro lado, con Starlink, que eso sí no es menor también en términos de este servicio de internet satelital. Y con, por supuesto, Twitter, ¿no? Que sí muestra, o sea, incluso el INEGI tiene algún indicador de ánimo social vinculado a Twitter, ¿no? Pues muy líquido, digamos, es una suerte de sistema nervioso, aunque está muy acotado porque no tiene tantos usuarios, no tantos como Facebook, pero sí muestra, digamos, a diferencia de Facebook, pues es mucho más sensible, digamos, a los ánimos, aunque muchas veces estos están polarizados, pero bueno, eso está ocurriendo en cuanto al tipo de cambio. Interesante, hoy habló el presidente, me llamó la atención, decía que pues no habrá crisis en 2023-24, referido al dato que el viernes comentábamos. Sí, sorprendente, hoy también lo decíamos, un crecimiento trimestre a trimestre en los primeros 3 meses del año de 1.1%, a tasa anual estamos hablando de un crecimiento fuerte de 3.8%, que se va a ir, digamos, conforme avance el año, ya no va a ser tan potente en el tercer y cuarto trimestre, sobre todo porque influye la base de comparación. Hoy, Gabriel, más bien el viernes, en el informe de finanzas públicas, Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, hablaba de que el año pasado se equivocaron los analistas cuando veían 1.8% de crecimiento. Finalmente el país creció 3.1%, fue sorprendente. Y ahora decía, con razón, que pues lo que están viendo dan un 100% de posibilidad de que México estará en una recesión en lo que resta del año, sobre todo considerando ya los datos de estimación del PIB. Habría que agregar que la encuesta Citibanamex no necesariamente ya había recogido el dato de estimación de crecimiento de 3.8%, ¿no? Entonces, yo creo que varios van a ajustar al alza, pero hay que ver, dependiendo el tamaño de lo que venga allá en Estados Unidos. Justamente habló, por cierto, del informe de finanzas públicas, destacaba desde el viernes, creo que lo alcanzamos a comentar, que me llamaba mucho la atención que había caído la recaudación por IVA, sobre todo porque el consumo va viento en popa, todo creciendo doble dígito. Pedro Canaval me decía que pues sí, esto es porque el 70% del impuesto del IVA viene por parte de las importaciones. Luego, después, pues es un ciclo. Y justo escuchando ya con más detenimiento la conferencia de Gabriel Llorio, de alguna suerte lo mencionaba, ¿no? Sin tanto conocimiento específico, pero mira, esto fue lo que decía. Si bien se ha observado una menor recaudación del IVA neto, esto se debe principalmente al efecto de compensaciones y a la aceleración de las devoluciones que se han hecho de IVA, las cuales han aumentado 11.6% real anual y alcanzaron la cifra de 234,000 millones de pesos. Y esto, quiero puntualizar, es muy relevante ya que significa que estamos favoreciendo que las empresas cuenten con mayor liquidez, lo cual tiene un efecto positivo en el consumo y en la inversión y en las decisiones que toman las empresas con los recursos que reciben por las devoluciones de IVA.
Así que bueno, pues sí, ¿no? Me llamó la atención ahora, estaba viendo la conferencia de Giorgio ya con más detenimiento, muy político, ¿no? O sea, decía, es cierto que el mercado, digamos, interno es lo que parece estar impulsando el consumo, decía, por las reformas y los trabajadores que tienen más poder adquisitivo. Sí, es cierto también que el mercado formal, ahora que hablabas de justamente este tema de la propuesta de que sean 2 días o 40 horas a la semana, en vez de 48, De 48. exacto, como son actualmente. Y platicaba con uno de los ejecutivos de la AMECH, que es la Asociación Mexicana de Capital Humano, y pues sí, de repente, nada más lo que hay que cuidar es que no se vaya a generar un incentivo a la informalidad, ¿no? Porque si se encarece, si se vuelve demasiado oneroso, digamos, el contratar a alguien en la formalidad, pues ocurre cuando sobreregulas algo, ¿no? Yo creo que sigo pensando que los aumentos al salario mínimo van en el sentido correcto. La inflación que tiene México no tiene que ver necesariamente con eso, o no aparentemente, es un fenómeno global y luego fenómeno local que a veces, y en algunas regiones creo que tiene que ver más con la eficiencia del mercado, es decir, que a veces no hay pues, oligopolios, etcétera, y en otras inseguridad directamente, ¿no? Claro. Pues, imagínate, si le cobran derecho de piso a cualquier distribución en las tiendas, pues Sí, te es que distorsiona. eso es... Pero, pues sí también, ¿qué se va a hacer del lado de la productividad o que hay una discusión relativa a eso, ¿no? O sea, es decir, no sé si lo mencionabas también cuando te escuchaba hace un rato, pero si vemos los datos de la OCDE, somos los que más trabajamos y los menos productivos. Es una cosa que sí tenemos que echarle coco Que al abordar. asunto, ¿eh? Ajá. La verdad es que parte creo que es esta costumbre que tenemos en México, ¿no? De estar pues en las oficinas haciéndonos pentontos, ¿no? Esa es la realidad. Sí, pensaría que sí, Ujú. tiene que ver en parte con eso. Y otra también con capacidad de Ujú. productividad. Es decir, ¿qué tanta educación tienes correlacionado con la productividad? ¿No? Claro. No, Evidentemente. o sea, O sea, la sofisticación de manejar herramientas que te hagan más productivo. totalmente de acuerdo. Y creo que además de todo también falta de capacitación. Creo que ese es otro de los puntos Sí. importantes. Y a veces no se quejan mucho los empresarios de que no les muevan el salario porque eso puede ir directamente a sus costes De producción. de Sí. producción. Pero pues, ¿para qué quieres 25 personas Exacto. haciendo lo que podrían hacer 15? Si es por un asunto en donde hay una de pobre eficiencia de tu planta. Yo no estoy, antes de que no en el Día del Trabajo estoy propugnando porque no haya puestos de trabajo, al revés, que haya puestos de trabajo mejor pagados, ¿sí? Y que sean mucho más eficientes, porque ser el país del mundo, creo que de los 5 primeros, ¿no? en horas de trabajo. Y Sí. ser de los 5 últimos en eficiencia y en productividad, Sí, pues sí. es una paradoja Terrible. que nos retrata, ¿no? Claro, y sobre todo porque esto te lleva justamente a que tu ventaja comparativa no tendría que ser el salario. No lo es del todo porque hay dos factores a considerar. Y abonando a lo que estamos diciendo. Uno, si tú ves la productividad de un trabajador mexicano en Estados Unidos, que tiene las condiciones, pues resulta que nos envían 58,000 millones de dólares, que más o menos representa el 20% de lo que producen, que por lo tanto es medio México que está produciendo allá, Claro. porque sí tienen ciertos, o cómo se volvieron productivos, ¿no? O sea, hay algo en el agua de Estados Unidos que te hace productivo. Sí, claro. O cuando ves la manufactura de exportación en México, que es muy sofisticada, le va muy bien, todos hablan de la capacidad que tienen las líneas de manufactura en México, pues tiene que ver con eso, ¿no? Condiciones, qué condiciones laborales tienes que tener y cuál es esa discusión, que creo que una parte podría pasar por la política pública y otra parte tiene que pasar por el accionar individual de cada empresa. No es una ecuación sencilla de resolver. ¿Sabes qué me di cuenta ahora allá que tuve la oportunidad de estar en Francia? Y por ejemplo, si tú rentas un salón, lo tienes que pues, limpiar tú, ¿no? Es un salón de fiestas. Porque te imaginas el costo de que alguien lo... Aquí Sí, claro. tú rentas un salón y das por hecho... Por hecho que te lo van va a estar limpio va a estar limpio y lo tal, van a recoger y también. lo van a recoger también y lo pagas. Si no te dicen, oiga, y le va a costar el dejarlo limpio, pues no sé. No, es más, X. en los edificios, cuando rentas el salón de uso común, también hay un coste por el Exacto. por Pero la en limpieza. México es infinitamente más barato que, por ejemplo, en un país europeo, ¿no? Pues obviamente paga el salario mínimo, además totalmente no hay mercado informal y eso también ayuda a la productividad, pero sin duda también a la estructura de costos. Y entonces de repente en México
deberíamos apostar menos a que es relativamente barato. Por eso muchos expats dicen, no, yo vivo, o sea, de los que trabajan en empresas multinacionales y viven en México, pasa un poco lo mismo en África. Dice, yo tenía 3 cocineros, 2 choferes. ¿Por qué? Pues porque es muy barato. Claro. Y por eso es que de repente el servicio en México es bueno, además, pero pues muy barato. Y Claro. no debería necesariamente ser así porque eso en el mediano plazo te retorna en consumo. Claro. Pero es una discusión bien compleja, ¿no? Porque también para la microempresa pues no está sencillo. Totalmente. Gracias, mi querido señor Pacheco. Gracias, Nos Paco. vemos más adelante.